Bueno, y continuamos en el Beer House Trust, aquí en la zona sur de la ciudad de La Paz, para ir a las diferentes subestaciones de nuestra estación central. Y hoy me encuentro con una de las personas que ha sido reconocida en el Innovatic en esta sexta versión. Se trata de Jorge Quiroga. Él es ya un amigo de la casa, experto en bioeconomía, y precisamente esos temas son los que hacen que se reconozca a Jorge Quiroga en el Innovatic. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente, Jorge. Es un gusto, más ahora para felicitarte por este reconocimiento que te ha dado Fundetic en esta sexta versión del Innovatic. Hemos estado conversando con Sergio Valle sobre la importancia de este evento y en qué medida contribuye al desarrollo de nuestro país a través de sus distintos premiados. Sí, para mí fue una sorpresa muy grata el recibir este reconocimiento que lo hicimos con mi colega coautor Marcelo Saiduni, y esto ha sido por el libro que hemos escrito sobre la economía de la vida, la bioeconomía amazónica, y por los componentes de innovación que hemos introducido con una variable tecnológica que tiene el modelo que hemos propuesto. Yo creo que para nosotros y en general para Bolivia es un gran reto el tema de la innovación tecnológica, y creo que Fundetic es una institución que está liderando o está a la vanguardia del tema, y bueno, en ese sentido prácticamente nos ha dado un pie de amigo para seguirnos proyectando y para avanzar en este tema, que obviamente es un gran reto. Estamos avanzando poco a poco, pero creo que con el apoyo de Fundetic y con ese entusiasmo con el que nos han entregado esa premiación, vamos a poder seguir yendo hacia adelante, y obviamente marcando una distancia con otros países donde todavía la bioinformación, que es la variable como la hemos caracterizado, es todavía un hito por resolver. Nosotros consideramos que hemos avanzado bastante, y de hecho Fundetic maneja una agenda muy grande. Recordemos, amigos, que en muchas ediciones de nuestra estación central estuvimos hablando sobre bioeconomía, economía circular, estuvimos hablando sobre todo aquello que significa el medio ambiente, la relación con la madre tierra, la energía que gira en torno a ella, que sale de todos nosotros, pero además esa energía que debemos tener para trabajar en estos temas. Es por ello que nosotros siempre conversamos con Jorge sobre la agenda internacional, por ejemplo, que manejó hace poco. Estuvo fuera de nuestro país, pero también volviendo estuvo ya por Samaipata, por Sorata, todos esos temas que nos va a contar él, porque vamos a hablar de la quinoa. ¿Cómo fue la agenda internacional, Jorge, representando siempre al país y llevando esta propuesta de bioeconomía ande-amazónica al mundo? Sí, fue realmente maravillosa. Asistí a un congreso de la Flaxo, donde habían más de 1.300 personas. En todo ese mare magnum de gente tuve la oportunidad de hablar personalmente con Boaventura da Souza Silva, que es una eminencia en lo que se llaman las epistemologías del sur. Él había leído nuestros 2 libros y obviamente la ponencia que presenté en este cónclave, y lo sorprendente fue que él me mencionó que muchos de los aspectos técnicos que se habían tratado, él los recogería para investigaciones futuras. Es así que surgió la posibilidad, y eso con una llamada telefónica que hice a la vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés, porque estas cosas son muy dinámicas, y ella me dio la potestad para invitarlo a Boaventura para un próximo cónclave que estaríamos desarrollando con la Universidad Mayor de San Andrés, en concreto con la vicerrectora de dicha superior casa de estudios. Boaventura está muy entusiasmado con lo que estamos haciendo en Bolivia a nivel científico, puesto que hace varios años él viene haciendo un seguimiento de lo que han sido nuestras reformas constitucionales, de lo que es el vivir bien, y justamente con el doctor Acosta del Ecuador y varios otros científicos, ellos ven como una punta de lanza todo el trabajo que se viene desarrollando en la materia. Entonces, como nosotros hemos vinculado la bioeconomía con el vivir bien, este fue un aspecto que fue bastante debatido. De hecho, me invitaron a moderar 3 mesas en este cónclave, y una de ellas estaba referida al tema del vivir bien, donde participaban ecuatorianos que hablaban del buen vivir, y obviamente ahí ya nosotros habíamos puesto un nivel que se aproximaba, porque antes que yo sepa o que recuerde, nunca hemos ido a ninguno de estos cónclaves a hablar de estos temas. Ya entrándonos al campo bioeconómico, me tocó justamente darles el preámbulo de lo que es hacer bioeconomía aplicada. Y esto es justamente hablar de un tema para enfrentar el cambio climático, como es el recuperar un cultivo ancestral como es la quinoa,
hacer una producción bioeconómica utilizando bioinsumos y con ello poder atenuar los impactos del cambio climático, y eso es lo que hemos venido a desarrollar en Sorata y Samaipata. Fue justamente a la llegada, llegué de Montevideo, no tuve más de 3 horas para ya embarcarme y estar en Sorata y estar con los productores y ver toda esta experiencia. Entonces, en cuanto Jorge Quiroga llega de participar en la Flaxo, inmediatamente con su proyecto a Sorata Samaipata, ¿cómo es que se trabaja en este tema de reintroducir este tema ancestral de la quinoa en esta conexión Samaipata-Sorata? ¿Cómo estamos haciendo ese trabajo, Jorge? ¿Y cómo ha visto también que está avanzando Samaipata, Sorata y toda esta conexión en este tema? Ya, para hacer un contexto, hemos elegido estos 2 municipios porque hay una viga que los comunica. Yo creo que antes, ancestralmente, la cultura tiwanaku había establecido un vínculo entre lo que era Sorata, considerada como el paraíso andino, y lo que es Samaipata, considerado el paraíso oriental. Entre ambas partes hay una comunicación en cuanto a la superficie, o sea, la tierra es idéntica, las posibilidades como valles interandinos de hacer varios otros productos, porque hay 3 pisos ecológicos en un mismo lugar, es fantástico. Entonces, con esos antecedentes nosotros aplicamos a un proyecto del Fondo de Innovación de la GIZ, lo ganamos, y obviamente estamos trabajando en hacer nuevamente una adopción de tecnología para producir estos cultivos ancestrales que en ambos lugares habían desaparecido. En el pasado se conoce, y ellos mismos decían, hemos hablado con agricultores de muchos años de edad, y ellos decían, antes producíamos, pero de un tiempo a esta parte en ambos lugares se dejó de producir. Entonces, ahora que ya el cambio climático está fuerte, donde hay también inseguridad alimentaria, etcétera, ellos han visto la oportunidad. Hemos estado en ambos lugares con las máximas autoridades, los alcaldes y los consejos municipales, a quienes también hemos capacitado junto a todos los beneficiarios que son los agricultores, para que ellos puedan reintroducir 4 variedades de quinoa. O sea, estamos hablando de que hay diferentes calidades de quinoa. Hemos utilizado semilla que se ha determinado precoz para hacer un cambio en lo que sería el plan de manejo del cultivo. Eso significa que estaríamos cambiando el calendario de producción de la quinoa. Esto obviamente para adaptarnos al cambio climático. Entonces, científicamente ya hemos empezado a ver cómo se hace ese ajuste. Hemos visto de que hemos hecho un desfase en nuestra siembra de 3 meses, y son más o menos los 3 meses que se habrían perdido o que se habrían variado a lo que todo el mundo comúnmente conoce como el almanaque climático. Entonces, esto obviamente va a ser una punta de lanza porque lo estamos haciendo científicamente. Hemos tenido la suerte en Samaipata de encontrarnos con otro doctor que es un científico como es Freddy Delgado, quien él ha hecho muchos trabajos con compas, y él justamente había desarrollado el concepto de biocultura, esto de la convergencia de saberes ancestrales con saberes modernos. Fue un encuentro magistral, un encuentro mágico, y donde ambos, en nuestra calidad de científicos, nos hemos puesto de acuerdo para seguir llevando adelante este proyecto en beneficio de la sociedad, en beneficio de esas comunidades que ya han notado de que con la quinoa pueden tener un mejor performance agrícola, pueden mejorar sus ingresos, y esto no queda solamente en el tema de enseñarles a cultivar y a producir. Es toda la cadena agroalimenticia, y eso implica enseñarles también a consumir, es hacer los preparados, galletas de quinoa, barras energéticas y todo lo demás. Así es. Jorge, ¿la quinoa que se produce en Bolivia es buena? Digo porque a nivel internacional, en el mundo, es requerida la quinoa boliviana. ¿Es realmente buena? Sí, nuestra quinoa es espectacular. No nos olvidemos de que un año fue declarado como el grano de oro, y obviamente eso también tuvo su lado bueno y su lado malo. El lado malo es de que vinieron mucha gente del mundo, y la mayoría, porque era irrestricto, vinieron a llevarse semillas. Y con esas semillas ahora 139 países en el mundo están produciendo quinoa. Han hecho adaptaciones, se ha manejado el laboratorio para justamente hacer una producción adaptada a cada realidad. Sin embargo, lo que no han podido superar o no se ha podido reemplazar es el conocimiento de los agricultores.
Y ese es un valor agregado que nosotros tenemos, que estamos rescatando con el proyecto. Entonces, entiendo de que en Bélgica se han llevado a 50 agricultores bolivianos para producir quinoa, con las características que tenemos nosotros, pero no sé los resultados. De cualquier forma, nosotros vamos a seguir trabajando en ese tema. Ese cultivo ancestral, seguramente esas, así como le llamaríamos el secreto de la abuela, eso es lo que definitivamente hace nuestra quinoa especial. Jorge, estamos viviendo actualmente mucha sequía en nuestro país. De hecho, ya en Santa Cruz, diferentes instituciones han pedido apoyo al gobierno para tocar el tema también y el uso de la biotecnología. ¿Cómo se maneja ese tema? Danos una pauta, tú que conoces bien. Bien, primero hay que quitarnos los mitos. La biotecnología es una nueva ciencia en la que obviamente lo que se busca es encontrar, digamos, cuáles son los componentes genéticos de las plantitas, de las semillas, y obviamente adaptarlos a las diferentes condiciones que tengan los diferentes pisos ecológicos. Eso significa que aquella quinoa que se producía anteriormente en la zona andina, al usar biotecnología se tropicaliza y ahora la pueden plantar en los llanos, o sea, en los llanos orientales. Eso se llama la quinoa tropicalizada. Entonces, todavía está en una fase experimental, pero de lo que se trata es de que podamos disponer de un producto altamente nutritivo, libre de gluten y que tiene muchas ventajas para el consumo humano en cualquier latitud. Esa era, digamos, la entrada de la biotecnología. Ya, que no tiene que ver con transgénico, que no tiene que ver con químico, nada de eso. Lo que usualmente sucede, y ahí se confunde, es el uso del glifosato. Que el glifosato, especialmente para el cultivo de la soya y algunos otros cereales no andinos. Entonces, eso se hace porque hay cultivos extensivos, porque estamos hablando de grandes parcelas y obviamente cualquier componente químico mal manejado, mal administrado y que además está con ciertas características de análisis de que tiene algunos efectos en el consumo humano, pues ahí podemos tener problemas. Y lo que nosotros no queremos hacer y no queremos que se mezcle el concepto de la bioeconomía con la biotecnología. Hay un empate, pero la bioeconomía prevé no llegar a extremos para no perjudicar ni a la sociedad, ni a los agricultores, ni a nadie en este caso. Muy bien. Jorge, ¿qué se viene para más adelante? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, en líneas generales tenemos otra convención en la que nos vamos a presentar, que va a ser del 16 al 18 de enero en Santiago de Chile. Hemos sido invitados por la Universidad de Hankook de Corea del Sur, que ellos están haciendo un experimento para conocer mucho de lo que son la cultura, las costumbres, la tradición ancestral de Latinoamérica y volcarla justamente al campo tecnológico. Entonces es ir a hablar de bioeconomía, va a ser un cónclave muy interesante donde van a haber varias autoridades en la materia y obviamente nosotros ahí vamos a presentarnos con nuestro trabajo. Muy bien, Jorge, antes de despedirnos, hay algo que te quiero preguntar. Así como se está trabajando con el tema de la quinoa, ¿se puede ir trabajando con otros productos en nuestro país tenemos definitivamente que reconocer que tenemos territorio rico en Bolivia? ¿Se puede trabajar con otros productos de la misma manera que se está trabajando con la quinoa? De repente, y ahí nos encontramos, así como Samaipata, Sorata, tienen una conexión, un vínculo, una viga, como tú lo dices, de repente, así todo está vinculado por nuestros ancestros y lo podemos hacer. Por ejemplo, productos que son característicos de la ancestralidad es la papa. Nosotros tenemos una enorme cantidad de variedades de papa y lo que se buscaría es rescatar esa cultura. Ya lo hemos hecho como institución. El ICA ha estado trabajando en Patacamaya y por el lado de Oruro para hacer estas adaptaciones con el uso del bioinsumo. También sirve para poder utilizar otros cultivos ancestrales, como serían en este caso otros cereales andinos. Podemos hablar del sorgo, podemos hablar también del tarwi, podemos hablar de otros productos que ya se consumían en la antigüedad,
y que ahora tienen una misma caracterización que tiene la quinoa. O sea, se utilizan estos cereales para hacer barras energéticas y otro. Por ejemplo, la cañagua es un pariente cercano de la quinoa y obviamente podría ser exitoso el proyecto. Por eso estamos testeando y todo lo que logremos en cuanto a datos, en cuanto a información, vamos a poder replicar en estos otros cultivos. Y finalmente también se puede ir hasta otros niveles. Podemos rescatar también el conocimiento que hay en la Amazonía y recuperar, por ejemplo, el tema de lo que es el cacao silvestre. Y con el cacao silvestre, mezclar cacao silvestre con quinoa, imagínate, ese es un producto que lo están utilizando en la NASA. Yo creo que podemos ir hacia allá. Bueno, entonces lo único que les podemos decir es que con el ciclo de bioeconomía con Jorge Quiroga todavía tenemos un buen trecho que avanzar. Gracias por estar con nosotros una vez más, Jorge. Muchísimas gracias, Ivonne, y gracias a los televidentes. Yo creo que vamos a seguir caminando y sobre bioeconomía pensaría que estamos comenzando porque es un reto muy grande y cada día vamos enfrentando nuevas pruebas que vamos a ir superando y con el apoyo obviamente de otros científicos de otros países y con estos foros a los que estamos concurriendo vamos a seguir avanzando. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre bioeconomía, sobre vivir bien, vamos a estar hablando sobre energía, vamos a estar hablando sobre desarrollo productivo, sostenible, todos aquellos temas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Continuamos en Estación Central, sigan con nosotros.